Que Dios le bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, a las visitas que nos están acompañando también en esta hora. Muchas bendiciones. Qué grato es nuevamente estar aquí, verlos. La semana pasada andaba en una conferencia allá en Chillán, así que saludos les manda de allá de la iglesia de Chillán a cada uno de ustedes. El pastor prontamente va a andar por acá, el pastor por si acaso, en el mes de mayo, posiblemente va a andar por estos lados. Así que muchos saludos desde también de Concepción, les mandaron saludos, estuve también predicando el día miércoles allá, y así que fue un buen tiempo también de poder estar por esos lados. Pero también lo bueno es que cada vez que yo viajo como que viene más gente. Eso es algo bueno. Así que no hay problema, eso quiere decir que todo está bien, ¿ya? Que todo está bien, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que están sirviendo, haciendo todo posible. El día viernes estuvimos aquí, fue un tiempo precioso. Si no pudo estar el viernes aquí, les digo algo, se lo perdió. Fue espectacular la música, la letra, fue todo una bendición estar recordando ese día, del día viernes justamente donde el Señor Jesucristo era entregado a los discípulos para que lo sepultaran. Y estuvimos recordando eso, pero también hoy día es día de victoria, es un día de alegría. La última canción decía aquello, ¿ya? El Señor venció a la muerte en un día como hoy, y damos gracias a Dios por eso, y uno debería estar agradecido de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero la semana pasada, en mi ausencia, comenzamos con una nueva enseñanza o un nuevo estudio para que comprendiéramos un poquito mejor lo que era la Semana Santa. Y estuvieron tocando la semana pasada, el día domingo. ¿Vino la semana pasada? Estuvieron tocando el día domingo y el día lunes. Todos los eventos que pasaron durante ese tiempo, lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a estar viendo el día martes y miércoles durante este día. Así que no se pierda, venga la noche, o si no puede venir la noche, conéctese a nuestras redes sociales con su apunte, con su hoja, y puede estar rellenando en su casa. Así que vamos a ver si esto está andando o no. Tienen que ponerme el PowerPoint, porque si no, no lo puedo controlar. Pero quiero que vamos al libro de Mateo capítulo 7, Mateo 7. Y vamos a estar hablando acerca de este día, el día martes. El Señor Jesucristo está en el templo. ¿Se acuerdan la última escena que el Señor Jesucristo realiza en el templo? Y eso lo vieron la semana pasada, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo da vuelta a las mesas. Pero aquí también el Señor se queda enseñando durante el día martes en el templo, y suceden varias controversias, varias cosas que sucedieron durante él mientras enseñaba, cuando estaban los saduceos y los fariseos escuchando el mensaje del Señor Jesucristo. Y realmente a veces es complejo cuando uno está dando una exposición o su opinión y la gente está diciendo, no es así. Es complejo, ¿no? Usted está enseñando y alguien dice, no es así. O a veces usted está tan seguro en algo y usted dice, no es así, hasta que te contrapregunta la otra persona y te dice, ¿pero has pensado en esto? Y ahí uno dice, no lo había pensado. Y muchas veces tú estás contraargumentando, y a veces basta con una frase o una pregunta, una contrapregunta que te haga la otra persona, que a veces tú quedas ahí navegando, dando vueltas. Y eso fue lo que sucedió el día martes en el templo. Y dice la Escritura, ¿estamos ahí? Hoy día vamos a ver, por si acaso, hoy día vamos a estar viendo lo que pasó en el día martes, ya le estaba mencionando hace un momento, y donde las autoridades religiosas judías se dedicaron a polemizar con él, ¿ya? Y vamos a estar viendo cómo enfrentó Jesús aquellas controversias, ¿ya? En el día martes, ¿ya? El día de la controversia de Jesús.
Y dice Mateo 7, versículo 28, 29, todos juntos, ¿le parece? Y de ahí vamos a orar. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, todos juntos, dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta mañana, mi Señor, por permitirnos venir aquí a tu casa, Dios. Es un día que recordamos, Dios, importante dentro de la humanidad, donde realmente la tumba estaba vacía, Señor. Y damos gracias porque tú te enseñoraste ese día sobre la muerte, venciste al que tenía el control hasta ese momento de la tierra, aunque tú lo habías permitido. Y tú realmente le heriste en la cabeza, como decía tu profecía en Génesis 3:15. Mi Señor, gracias Dios por morir por nosotros, por entregar tu vida, por entregarte por completo. Pero sabemos que esa semana también fue una semana difícil en aquel tiempo para ti, viviendo tú todo el dolor y todo lo que sucedió en tu humanidad, aunque tú seguías siendo 100% Dios. Dios, bendice esta mañana a cada uno, bendice a los que han llegado, a las visitas especialmente, que han decidido venir en este fin de semana, Semana Santa, estar aquí en la casa de nuestro Señor, escuchando la palabra de Dios. Y Dios, ayúdanos a sacar a través de tu Espíritu Santo entendimiento para poder comprender todas las cosas que hablemos y las apliquemos en nuestra vida. Gracias, mi Señor, por cada uno y por el que viene a lo mejor afligido, cansado, abatido, porque a lo mejor viene a dar gracias o viene por una petición. No lo sé, Dios, tú conoces el corazón del hombre. Así que gracias, mi Señor, ayúdanos, bendice a nuestros niños también, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que vemos justamente lo que está sucediendo en cuanto a lo que estaba en el templo. Dice el texto que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que ya había conflicto dentro del templo, porque Cristo estaba enseñando como un capo, y los que deberían ser capos no eran capos por autoridad. O sea, decían cosas con su boca, pero no lo reflejaban con su vida, y eso es cuando uno pierde, por si acaso, autoridad. ¿Y qué vamos a ver? Que Jesús enseñaba con autoridad. Y la gente, como decía el texto hace un momento, se admiraba de su doctrina, y los escribas obviamente no tenían esa autoridad. Por eso, mire por favor, Mateo 5, versículo 21, 5, 21 y 22, Mateo 5, 21 y 22. Los escribas, por si acaso, eran expertos en la ley. Y no solamente en la ley, sino eran expertos en las tradiciones que se habían establecido en el pueblo judío. En cambio, Jesús, justamente, Él ocupa estos términos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22, dice, oíste que fue dicho. ¿Por quién fue dicho? ¿Por quién fue dicho? Por los escribas, los fariseos, los saduceos. Por eso está haciendo mención, Mateo 5, está haciendo mención de lo que estaban haciendo los escribas y fariseos durante ese tiempo. Y el Señor en el templo, habiendo escribas, Él ataca o les dice estas palabras. Oíste que fue dicho. ¿Por quién? Por los escribas. A los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, ese oíste que fue dicho, el Señor siempre ya estaba cuestionándolo, lo cuestionó ahí en el templo. Estaba realmente el día martes enfrentándose a una comunidad religiosa de judíos. Dentro de los judíos habían dos sectas bien marcadas, que eran los fariseos y los saduceos. Ambos son judíos, ambos son sectas dentro del judaísmo, o religiones si le quiere llamar, pero son sectas dentro del judaísmo. Y lo que creen los fariseos es muy diferente a lo que creen los saduceos, aunque su origen de creer en Jehová es el mismo. Por ejemplo, fariseos creían en ángeles, saduceos no creen en ángeles. Fariseos creían en la resurrección de los muertos en un futuro, saduceos no creían en la resurrección.
Pero estaban todos en el mismo lugar, en el mismo templo, y más a eso le sumaban los escribas, los que iban copiando la ley, iban copiando las tradiciones. Entonces vemos ahí que dice Mateo que Jesús nos dice que los escribas no tenían autoridad, pero sí Jesús. Entonces empieza a haber una controversia, y la primera controversia, pero mire, versículo 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, si usted se da cuenta, en el pasaje que leíamos hace un momento de Mateo, nos decía, oíste que fue dicho, los expertos, pero yo os digo. Él estaba enseñando con autoridad ese día. Él decía, las autoridades que ustedes tienen pueden decir esto, pero yo os digo. Y ese pero yo os digo es que está convencido quién es que sabe lo que está diciendo. Pero yo os digo, por más que la gente diga, yo os digo. Y por si acaso te quiero decir algo, que nuestra autoridad hoy día, nuestra autoridad máxima para las cosas de Dios, ese yo os digo sigue siendo el mismo, Jesús. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese yo os digo de Jesús? Lo tiene en su mano. Esa es nuestra autoridad máxima hoy en día, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era la palabra, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, el Señor Jesucristo. Acá tenemos nosotros, por si acaso, el yo os digo. Esta es nuestra autoridad. Pero el Señor Jesucristo estaba enseñando aquel día, y lo primero que encontramos, una de las primeras controversias que vamos a encontrar, es que vemos ahí que los líderes religiosos preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Para los que están tomando notas ahí, autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces encontramos en el versículo 2, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿a quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Por qué estás enseñando de esta manera? ¿Y quién te da permiso para enseñar de esta manera? Y sabes que nosotros vamos a encontrar que Jesús responde con una pregunta. Y saben que en la vida, la forma práctica del Señor Jesucristo, cuando usted hace un análisis de sus discursos, siempre sus discursos fueron en base a preguntas. Es muy rara vez donde el Señor Jesucristo, hay pocas veces, excepciones, donde el Señor habla sin hacer preguntas. Pero siempre hizo una pregunta. Y Jesús responde, porque a veces lo hacemos nosotros, ¿no? A veces mi señora me dice algo y yo le respondo con una pregunta, y ella inmediatamente me dice, pero no me preguntes, respóndeme. Por si acaso, esa es una técnica para escabullirse. ¿Por qué vienes llegando a esta hora? Esa es la pregunta. Y yo le digo, ¿y yo te he preguntado alguna vez por qué llegaste tarde el día martes? Estoy contrapreguntando con otra pregunta. El Señor Jesucristo le responde con una pregunta en el versículo 3 y 4. Leámoslo juntos, por favor. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante porque le están preguntando con qué autoridad enseñas. ¿Con qué autoridad enseña? Si yo te preguntara a ti con qué autoridad enseña y usted sale con esa pregunta, analice la pregunta. Respondiendo a Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que habían hecho ellos? ¿Con qué autoridad enseñas? Y Jesús responde, podría haber dicho, con la autoridad de mi Padre.
Podría haber dicho con la autoridad de Dios. O hubiera dicho porque yo soy la autoridad. Pero respondiendo Jesús les dijo, haré yo también una pregunta. Ya, yo les respondo, pero respóndanme ustedes esta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Tiene que ver algo con la pregunta que le hicieron? A nuestro parecer no. Pero no se olviden con quién estaba hablando Cristo. ¿Con quién estaba hablando? Con escribas, con fariseos, con saduceos. ¿Ellos eran capos y expertos en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces ellos sabían realmente lo que Jesús estaba preguntando. Porque si usted mira después más abajo el versículo que sigue, ellos entran en una duda y ellos dicen, es que si respondo que es del cielo, le estoy diciendo de que Él viene en esa autoridad. Pero si le respondo que viene por los hombres dicen que Juan era un profeta. En otras palabras, tú también eres un enviado de Dios. Así que el Señor Jesucristo, si usted no lo ve, el Señor Jesucristo les dice, digan lo que ustedes digan, van a estar reconociendo que yo soy enviado de Dios. No interesa cuál responda, yo soy enviado de Dios. Entonces, si ellos sabían que Jesús era enviado de Dios, si decían que era de Juan, o si decían que que era del cielo, o venía de los hombres, también era él enviado de Dios, ¿qué hicieron ellos? ¿Respondieron o no respondieron? Dice la Escritura que guardaron silencio. ¿Cómo Dios ese día estaba enfrentando aquel día? Así que quedaron atrapados simplemente en un callejón sin salida, porque tenían que responder, pero no fue así. Entonces ellos, mire lo que dice el versículo 5, cuando el Señor Jesucristo les pregunta, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Así que la respuesta que dieran era simplemente decir, tú también eres enviado de Dios. Ellos no querían reconocer que Jesús es enviado de Dios. Y ojo que hoy en día hay mucha gente a nuestro alrededor que todavía no cree que Jesús es enviado de Dios. Hay mucha gente que hoy día piensa que Jesús es un ser mitológico. Algunos piensan que fue un ser humano simplemente. Y hay gente hoy día a nuestro alrededor que no está de acuerdo que Jesús es Dios. Y a pocas cuadras de este lugar hay iglesias donde creen que Jesús no es Dios. Así que esta pregunta viene de hace 2000 años atrás. No es una pregunta de hoy. No es una pregunta del paradero tanto. Del paradero... 7, 3 por ahí. Ya. No, es una pregunta que hoy día también hay muchos creyentes en Dios, pero no creen en Cristo. Y el Señor Jesucristo respondió de esa manera, y esa fue la primera controversia. ¿Por qué entonces es importante estar bajo sumisión ante la autoridad correcta? ¿Por qué creen ustedes, por qué alguno de ustedes, si quiere dar la opinión, por qué es importante estar bajo la autoridad correcta? Alguien que nos diga algo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estar bajo la autoridad correcta? Por la salvación en el caso de los cristianos. Si estamos bajo la autoridad correcta, alcanzaremos salvación en el mundo. Para tomar decisiones correctas. Excelente. Porque hoy día estamos debatiendo, hoy día que las autoridades ahora todos andan vestidos de verde, pero hace meses atrás la gente no andaba apoyando a Carabineros. ¿Y Carabineros qué es lo que es? Y mi pregunta, ¿es una autoridad correcta? ¿Es la autoridad correcta?
por si acaso. Es la autoridad puesta por el gobierno y por bajo nuestra Constitución. Es la autoridad correcta. Que no nos queramos sujetar a la autoridad correcta va a crear caos. Y la autoridad correcta, si no se comporta correctamente, va a crear caos, pero es la autoridad correcta. Pero, ¿de quién proviene tu autoridad espiritual? ¿De quién proviene tu autoridad espiritual? Yo he escuchado gente estaba un día con mi mamá conversando ahí en el living y me presentó a una amiga de ella, no sé si era amiga o no, le vamos a quitar ese término para no involucrarla a mi mamá. Era una conocida de ella. Y en serio, porque iba a hacer unos trabajos y ella me decía que su autoridad, porque estuve conversando con ella, mi mamá debe acordarse cuando me dijo, oye, ¿podía hablar con ella un poquito? Porque tiene un enredo de cosas. Y sí, la señora tenía un enredo de cosas, pero me dijo que su autoridad era un guía espiritual. Esa era su autoridad. Y yo le pregunté que quién era su guía espiritual. No, que venía una persona como en espíritu y le decía lo que tenía que hacer. Y esa es su autoridad espiritual. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Ojalá tu autoridad espiritual tiene que ser la palabra de Dios. Ella, cada cosa nosotros tenemos que sujetarla a ella. Hablaba el otro día con unos hermanos en mi oficina, yo decía que hoy día tantas cosas se enseñan, cada persona aparece con cierta autoridad, pero nosotros los cristianos tenemos que llevar a toda cosa, sujetarla a la autoridad máxima, y la autoridad máxima para un cristiano es la palabra de Dios. El Señor sabía que esta autoridad, como la Biblia es la autoridad máxima, iban a aparecer grupos para poder desacreditar la autoridad máxima o aparecer con otras autoridades. No está en la presentación, pero cuando usted busca en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo le está hablando a la gente de Galacia, a la provincia de Galacia, y le está diciendo, ojo, que hay entre vosotros, en aquel primer siglo, hay rumores, andan otros evangelios, andan otras autoridades. Y dice el apóstol Pablo, no es que haya otra autoridad, no es que haya otro evangelio, sino que el que está lo han pervertido. Y ojo que dice en el versículo, no tengo la Biblia, pero creo que es el 8, si alguien abrió la Biblia en Gálatas 1:8, no sé si me estoy carrileando, que yo sé que, ¿está bien? 1:8, donde dice el Señor Jesucristo, aunque un ángel del cielo, dice eso, ¿no? Si aún nosotros, o sea, hasta los mismos apóstoles podrían haber tergiversado la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque un apóstol empezara a enseñar este evangelio de una forma diferente, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio al que hemos anunciado, sea maldito. Así lo dijo. Y es interesante que al del paradero 3, a la iglesia del paradero 3, se le apareció un ángel en un bosque y le dijo que escribiera una Biblia. Resulta que en el oriente había un hombre en un lago y se le apareció un ángel y lo empezó a ahorcar y le dijo que escribiera lo que él le estaba diciendo. Y le dijo, en otras palabras, en árabe, le dijo, voy a traducir el árabe en el español, ¿ya? Le dijo en español, repite. Y lo estrangulaba y le decía, repite, repite. ¿Cómo se dice repite en árabe? Corán. Y de ahí nace el Corán, a través de un ángel que estaba estrangulando a Mahoma. Russell también, Russell, 1840 y tanto, también tiene una visión especial
donde se le dice que tiene que escribir una traducción mejor, la nueva traducción del Nuevo Mundo. Está una cuadra más allá, no eso. Y ahí fue mucho más allá el Evangelio, porque dijeron que Dios era un Dios más pequeño y que el Espíritu Santo era una fuerza activa de Jehová. ¿Se da cuenta de que Satanás busca cambiar la autoridad? Por eso te pregunto a ti, ¿quién es tu autoridad? Tu autoridad debería ser la palabra de Dios. Hagas lo que hagas, si tú vas a hacer algo, pregunta, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Vas a tomar una decisión con tus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Vas a hacer algo en tu vida? Pregúntale, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en tu vida? Y si tú te sujetas a esa autoridad, ¿sabes qué? No digo que todo va a estar bien, todo va a estar en control. Porque a pesar de hombres fieles siguiendo la palabra de Dios, vamos a tener conflictos y problemas igual. No le crea ese falso evangelio de la prosperidad, que está hoy día también, otro evangelio dentro del mundo cristiano, donde si tú te aferras a la Escritura y haces pactos con Dios y pactas con Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro. Ellos dicen carro, no dicen auto. Por ese acaso, ese es un falso evangelio, porque el Señor no prometió eso en la Escritura. Inclusive todo fue más allá, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca te ofreció prosperidad, te ofreció sufrimiento. Pero tranquilo, yo estoy ahí. Ahora, si vives ahí y te aferras a eso, entonces yo traeré, como dice el Señor, abundancia a tu vida. Entonces vemos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La primera controversia fue esa. La segunda controversia fue una pregunta concerniente al gobierno. ¿A quién le gusta preguntar cosas del gobierno? A los escribas. Porque acuérdense que cuál era la razón de los escribas y los fariseos de atacar a Jesús con el gobierno. Para que fueran y lo acusaran diciéndole al emperador, Cristo está enseñando una doctrina que va en contra del gobierno, y eso iba a llevarlo justamente a la muerte. Pero a la final, como dice el versículo 28 ahí en el texto, si ustedes están ahí, vamos a Mateo capítulo 26, Mateo 20, 26. Que diga Lucas, disculpe, Lucas. Gracias. En Lucas 20, versículo 28, vamos ahí al versículo 28, porque ahí vemos justamente que lo llama maestro. O sea, si usted se da cuenta, ese es como en realidad ellos, los escribas, eran doble estándar. Porque si usted se da cuenta, en el versículo 28, al Señor Jesucristo le llaman maestro. ¿Quién le llama maestro? Los escribas, los fariseos, los que estaban en el templo. O sea, le estaban diciendo, nosotros te respetamos, pero te queremos hacer caer. ¿Y con qué te queremos hacer caer? Y le dicen en el versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo o pagar impuesto a César o no? Así que esa fue la controversia justamente que encontramos ahí. Le hacen una pregunta de gobierno, le hacen una pregunta no espiritual, es una pregunta netamente gubernamental o civil, si usted le quiere llamar. Y dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mire, pura venta de humo. Le están diciendo, tú eres capo, tú enseñas la verdad, tú eres correcto,
y le están tratando de hacer caer. No es que están de acuerdo con lo que el Señor Jesús enseña. ¿Nos es lícito, dice, dar tributo a César o no? Más él, comprendiendo la astucia de ellos, se les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron: de César. Entonces les dije: pues dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Ojo, que quiero decir un punto ahí en ese versículo, que en muchas iglesias se ha hecho una mala interpretación de ese texto, cuando han ocupado ese texto para decir: la iglesia no tiene por qué mezclarse con el Estado, porque lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. No dice eso el texto. ¿O dice eso el texto? Es la pregunta que yo hago. ¿Dice eso el texto? ¿Qué tienen en la mano? Una moneda. ¿Estaba hablando con la iglesia o estaba hablando con fariseos, escribas? No está hablando con la iglesia. Entonces a veces queremos poner este punto como para decir que hay que haber una separación. Creo que tiene que haber una separación iglesia-estado, lo creo. Pero no fundamentemos mi posición o nuestras posiciones con versículos como estos, porque no está diciendo eso la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado con José? José, el de los hermanos que lo vendieron. ¿Con quién trabajaba él? Con el Estado. Era la mano derecha del presidente. Nehemías, ¿con quién trabajaba? Reconstruyó los muros. ¿Quién le ayudó? El gobierno. Ahí no sirve, ahí era diferente. No confundamos. Y yo siempre digo esta frase: el problema no es que los cristianos estén cerca de la política o en los políticos. El problema es cuando la política se mete dentro del cristiano. Y es como yo digo, el problema no es el bote en el agua, sino el problema es cuando el agua se mete adentro del bote. ¿Hay problema que yo ponga un bote adentro del mar, en medio del mar? ¿Hay algún problema? Pero se vuelve complicado cuando el mar se mete adentro del bote. Y es lo mismo, yo puedo poner un cristiano en el mundo de la política. El problema que hay que tener cuidado, porque posiblemente se pueda meter el agua adentro, y es complejo. Pero ojo, esa es nuestra realidad, porque si usted va a otras realidades, para los Estados Unidos, toda su constitución, toda su creencia se ha basado en que los cristianos gobernaron esa nación. ¿Cuál es la iglesia que ha mandado más misioneros al mundo? ¿Cuál? Estados Unidos. La iglesia que ha mandado más misioneros en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el país con más políticos cristianos en el mundo? Estados Unidos. ¿No nos dice algo? Ahora le digo algo: si usted va a los países como Australia, el Congreso está compuesto hoy día, y ese es un riesgo que está sucediendo, el Congreso está compuesto hoy en día por gran cantidad de musulmanes. ¿Y qué pasó con los cristianos? No, es que hay que separarse. ¿Y qué ha sucedido? Que usted en Australia no puede entregar un tratado en la calle, porque los legisladores que son de otra religión lo prohibieron. ¿Y qué estaban haciendo los cristianos? No estoy a favor ni en contra de una posición, solo le estoy haciendo ver lo que sucede en otros países, que algún día lo que está allá arriba va a bajar. Y de a poco en nuestros países se están metiendo políticos que no son cristianos. Y la democracia cristiana ya es democracia cristiana. Por algo. A ese nivel estamos. Sí, volvamos, compañeros.
¿Cómo le explicarías a otra persona que es imposible sorprender del Señor con nuestras palabras? ¿A Dios se le puede sorprender? No. ¿Lo podemos engañar? Señor, si es por esta vez nomás. No. Señor, como un día le enseñaba a un hermano y lo corregía, pero nunca me entendió. Es que Dios me entiende. Esa frase la escucho en muchos cristianos. Dios me entiende. No, Dios no entiende, Dios condena. Si es algo malo, Dios condena. Dios no entiende. Ya, así de simple. Ahora, ¿Dios es grande en misericordia? Amén. Pero eso no quiere decir que es grande en misericordia, no quiere decir que es empático. Ya, y ese es el error muchas veces, que gente está pensando que Dios es empático. No. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estamos hablando de Dios. Ninguna cosa puede quedar escondida. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que ojo, todo lo que hacemos, aunque sea de pensamiento, Dios ya lo sabe. Entonces, quisieron pillar ese día al Señor Jesucristo, pero no lo lograron. Así que la segunda cosa fue una cuestión legal dentro de su creencia. Mire, ahí en letra A, los saduceos decían que no hay resurrección. Vamos a Marcos capítulo 12. En Marcos 12, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos. ¿Se acuerda que le dije yo, los fariseos que creían? Que hay resurrección. Los fariseos creían que hay resurrección. Los saduceos creían que no hay resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y él les preguntó diciendo, ¿qué le preguntó diciendo? Léalo ustedes por favor ahí en su Biblia, versículo 19 en adelante, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí. Buena pregunta. Era así, vemos. Es interesante esta mujer. ¿Ya? Es interesante. Pero dése cuenta, está en el templo del Señor Jesucristo. Le hablaron de cosas de impuestos. Pero ahora están con un tema de resurrección. Y le preguntan al Señor Jesucristo, los saduceos, porque los fariseos sí creían en resurrección, pero los saduceos le preguntan, ¿qué pasa si, y a lo mejor usted ha hecho esta pregunta o no? ¿Se la ha hecho alguna vez o no? ¿Se la ha hecho a su señora a las 3, 4 de la mañana? ¿La ha despertado o lo ha despertado usted? ¿Y si me muero, te casaría yo otra vez? ¿Se ha hecho esa pregunta con su señora alguna vez? ¿La han conversado? ¿Y qué le ha dicho el hipócrita? ¿Qué le ha dicho el hipócrita? No, mis ojos son para ti, no hay nadie más. Bueno, sucedió en esta historia que le preguntaron, y están hablando de yo no sé si ese caso es real, es hipotético, pero le están poniendo una pregunta. Mira, esta mujer se casó una vez y murió su marido, se volvió a casar y se murió, se volvió a casar y se murió, todos han muerto.
Cuando ella se muera, ¿quién va a ser su marido en el cielo? ¿Se le va a juntar el ganado allá arriba? Saben que esta es una pregunta que el Señor Jesucristo obviamente la respondió. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo le da una respuesta, le dijo, ojo, lo voy a resumir, si usted después lo quiere leer en su casa, léalo, pero al final le dice, ¿sabes qué? No se preocupen, en el cielo no habrá esa conexión que hay aquí en la tierra. Alguno hizo así, allá al fondo hizo, medio mal. Así que, ojo, el Señor les dijo, no, porque seréis como los ángeles y todo lo demás. Así que tranquilo, no se preocupen, no va a haber esa conexión, porque estaban tratando de tentar, no querían una respuesta, pero saben que a la final demuestra en la letra B que ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, nos dice el versículo 24. Nos dice aquello. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, no erráis por esto porque ignoráis, ¿qué cosa? ¿Cuál era la autoridad? Las Escrituras y el poder de Dios. Porque ellos estaban siendo muy literales en su pregunta, que se estaban olvidando quién era la autoridad y quién tenía el poder para hacer las cosas. Y eso demuestra que eran escribas, saduceos, expertos en la palabra de Dios, pero de experto no tenían nada, como dice el dicho. Ya. Y ahí justamente dentro de esa respuesta el Señor en el versículo 26 y 27 le dice que Él es el Dios de los patriarcas. ¿Y por qué ocupó a los patriarcas? Porque los fariseos y los saduceos creían en ellos y creían que un día iban a estar con ellos. Entonces, ¿cómo si no creen en la resurrección iban a estar con Abraham, con Isaac y Jacob? Entonces los ataca con la propia Escritura diciéndole, pero si ustedes mismos tienen la misma Biblia que tienen los fariseos y los saduceos, ¿y ustedes mismos no se dan cuenta? Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, la Torá, cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, muchos, erráis. ¿Ellos tenían ese texto? ¿Ellos lo leían en la sinagoga? Constantemente. Y en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si tú has llegado a este lugar y todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, no te olvides que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que tú resucites un día postrero. Más adelante, algún día vas a levantarte entre los muertos. E inclusive el mismo día que el Señor Jesucristo, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo en el fin de semana resucita y se levanta? Pocas veces enseñado, pocas veces mencionado, pero salieron muertos de las tumbas. ¿Sabía usted eso? ¿Lo ha leído? El día que el Señor Jesucristo resucitó, también resucitaron otros. Imagínese el asombro que tiene que haber sido para la gente y la familia ver a muertos que estaban en las tumbas levantarse. Y era solamente, ¿sabe para qué? Que el Señor quería demostrarle a la gente que no solamente era algo de Él, sino estaba enseñando que en un futuro también iba a suceder con todos los que creen en Jesucristo. Así que créele a Dios que te vas a levantar entre los muertos. Y también créele a Dios que no vas a estar casado en el cielo. Número 4. Otra controversia. ¿Qué mandamiento es más importante? Y Jesús habla aquí de dos dimensiones del amor que provoca la fe en Dios. ¿Ya? Porque el Señor Jesucristo, ellos conocían un mandamiento.
Le faltaba un segundo mandamiento. Y les digo algo, que sin el primer mandamiento que Dios dio, sin el segundo que da, no se podría completar. Hay mucha gente hoy día que a veces no entiende esto. Hay gente que está diciendo, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, pero a Él no. Ojo, el primer mandamiento no se puede cumplir si no cumples el segundo. Lo dijo en el Sermón del Monte también. Hay que amar al prójimo, e inclusive fue un poco más allá. Hay que amar a ¿quién? Y ahí sí que se puso compleja la cosa. Pero sí se puede amar al enemigo si cumples el primero. Si amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, con todo tu ser, entonces sí puedes amar a tu enemigo. Porque no es que ustedes me amaron a mí primero, sino yo os amé a vosotros primero. Y la gente conoce ese amor, va a conocer el amor que Dios te dio. Por eso es posible, porque si no fuera por Dios, si tú no fueras, y te digo algo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo que te estoy diciendo de amar a tu enemigo es imposible. Es imposible, si no tienes a Dios en tu corazón, es imposible que ames a tu enemigo. Ahora, si no estás amando a un enemigo, pregúntate si realmente amas a Dios entonces. Porque ese es un reflejo de un creyente. Al nivel máximo. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y lo van a ver durante estas enseñanzas los domingos, cuando está en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tiene sentido estas dos cosas para ti? El amor que provoca a Dios en tu vida. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No es uno, estos. Si cumplo uno, el primero, tengo que cumplir el segundo. Y no puedo cumplir el segundo sin cumplir el primero. Y a veces como cristianos nos olvidamos de ese principio. Porque Jesús añade justamente este mandamiento, el segundo, que es importante, en el versículo 31. ¿Cuál de ambos mandamientos te parece más fácil de cumplir? ¿Cuál? ¿Cuál es más fácil de cumplir? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? ¿Amar a Dios? ¿Ya? ¿La juventud aquí? ¿Los tres mosqueteros? ¿Cuál? ¿Más fácil amar a Dios? ¿Allá? ¿Les cuestan las dos? Las dos. Sí, pero ¿cuál es más fácil de cumplir? ¿El de amar a Dios o amar a tu prójimo? ¿Cuál es más fácil? Ok, allá al fondo, los que pagan la entrada barata, allá al fondo. Allá al fondo. Danieli, ¿cuál es más fácil? Amar a Dios es lo más fácil, porque no lo vemos. Es lo más fácil amar a Dios. Lo más difícil es a una persona. ¿Pero por qué? Porque el Señor dijo en su palabra que es más fácil creer en lo que vemos, en lo que no vemos, que en lo que vemos. Es más fácil creer en Dios por fe. Yo creo en Dios, yo le amo y todo, pero no tengo a Dios al lado molestándome todo el rato como un amigo.
o como un prójimo. Pero el Señor dijo que eran sumamente importantes estos dos. No se pueden cumplir ninguno de los dos. Y a veces decimos, sí es más fácil pero si hacemos ese, tenemos que hacer el otro. La quinta controversia del día martes, Jesús hace una pregunta. En Marcos 12, versículo 35 al 37, Él hace una pregunta. ¿Qué dicen los escribas? ¿Qué dicen los escribas? En el versículo 35. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Y dice la Escritura que nadie pudo contestarles. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Así que vemos justamente que Dios ese día, o Cristo, estaba mostrando su deidad ese día ahí, y nadie pudo contestarnos, nos dice el Mateo 26:46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día. ¿Qué pasa cuando alguien no pregunta más? Es que se le acabaron los argumentos. Ya no hay más argumentos. Solamente ellos tenían que haber reconocido que Jesucristo era el Mesías. Y te digo algo, y eso nos pasó a nosotros. Cuando se nos acabaron los argumentos, reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. A veces no pensamos, pero eso me pasó a mí. Yo tenía mis creencias, me ponía a conversar allá afuera en la calle, cuando la calle era de tierra y allá afuera había un canal. ¿Se acuerdan del canal o no, Ana María? ¿Te acuerdas muy bien? Los que tenían hijos en esa época se acuerdan muy bien, porque pasaba un canal afuera de la iglesia. Adivine qué hacían los niños de la iglesia. Todos los domingos se caían al canal. Y yo me paraba ahí al lado del canal y me ponía a conversar con el pastor de esta iglesia en aquel tiempo, el pastor David. A mí siempre me ha gustado leer la ciencia, me gustaba leer, y nos poníamos a conversar y él siempre me estaba hablando, y hasta que un día les digo, él siempre me habló de Jesucristo, me habló y siempre debatíamos. Hasta que un día me invitan a una actividad de la iglesia en Las Rojas, a un partido de fútbol, ahí en Las Rojas, y ese día recibí a Cristo como mi Salvador. Después de la predicación del pastor David, simplemente le digo algo, se me acabaron los argumentos. Y tuve que reconocer que era un pecador y que necesitaba a Jesucristo como mi Salvador. Porque antes eran justificaciones o eran otras creencias. Aquel día nadie más le preguntó al Señor. ¿Hay alguna sabiduría o capacidad en las personas que nos permitan confesar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué cree usted con esa pregunta? Mire la pregunta. ¿Hay alguna sabiduría o capacidad en las personas que nos permitan confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Déjeme decirle que no hay nada que el hombre en su sabiduría y en su capacidad pueda confesar que Jesús es el Hijo de Dios si no interviene Dios mismo con su Espíritu Santo. Porque tú te convenciste que necesitabas a Cristo porque el Espíritu Santo lo puso en tu mente. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Porque no pasa por nosotros, pasa por Dios. ¿Y en qué aspecto el pueblo debe cuidarse de los maestros de la ley religiosa? Saben que hoy día a lo mejor han pasado 2000 años de ese tiempo, pero déjame decirte algo que todavía sucede, que en muchas iglesias todavía hay legalismo religioso, mucho legalismo religioso, y a veces no lo vemos y tenemos que cuidarnos de ese legalismo religioso. Algunos van a decir, pero pastor, ¿cuál? Por ejemplo, que el fin de semana muchos no comen carne. ¿Por qué la gente no come carne?
en Semana Santa, por un legalismo religioso, porque a alguien se le ocurrió decir hagamos esto y lo establecieron como un principio que no está en la palabra de Dios, pero está en la tradición. ¿Y el Señor Jesucristo criticó la tradición de los fariseos y los saduceos? Y le digo algo, yo me crié con pescado en Semana Santa. Ahí están los dos, que me daban pescado en Semana Santa, o legumbre. ¿Sí o no? Digan amén, pues si son cristianos hoy día, digan amén, pastor, sí, pero aunque estamos equivocados, amén. Sí, ellos me enseñaron esa tradición. Me acuerdo, me enseñaron la tradición de darle un beso al pan para echarlo al tarro de basura. ¿Sí o no? Y más encima mi papá tenía panadería. ¿Se imagina? Nos reímos, pero estábamos inmersos en esa religión. Y a veces, en la iglesia cristiana en estos tiempos, a veces caemos también en religiosidad. ¿Perdón? ¿Como carne yo para el Viernes Santo? Si me invitan a un asado voy a comer. No, o sea, yo tampoco vengo y prendo la parrilla en mi barrio, en mi condominio, para que todo el mundo me vea. No, porque no debemos ser piedra de tropiezo. No lo hago. Pero si estuviera solo, calladito, alejado, solito, y ese día vamos a ir de paseo y nadie nos está viendo y llevo un pedacito de pollo para tirarlo a las brasas, y lo tiraría. Pero sí, trato de evitarlo para no ser piedra de tropiezo. Sobre todo yo, porque la gente dice, el pastorcito. Tienen como andan con la lupa atrás del pastor. En el condominio, en el WhatsApp saldría al tiro, el pastor estaba haciendo asado. Entonces, mejor no hago nada, si no en el grupo del WhatsApp del condominio va a aparecer. No, yo lo haría, no tengo problema con eso. Y creo que el Viernes Santo comí fideos con salsa boloñesa. A la fosforé. No. Que mi señora ven cuando le echa fósforo adentro de los fideos, pasan colados. Es el último plato que hizo mi señora, salió espectacular, con fósforo. No se dio cuenta cuando se le cayeron los fósforos adentro y siguió cocinando. Y después estábamos comiendo y salieron fósforos, así que no se preocupe. Eso le ocurre a mi señora nomás. Y no es chiste, por si acaso. Y de ahí en la casa dijimos, hoy día vamos a comer fideo a la fosforé. Ese es un nuevo plato. Volviendo a lo que dicen los maestros de la ley, o hoy día los maestros de la ley, sí. La Escritura dice, no vamos a entrar en ese tema, pero la Escritura dice, nadie te juzgue en comida ni en bebida, ni en día de reposo, ni en día de fiesta. Nadie me juzgue porque hago un cumpleaños, pero otras religiones sí te van a juzgar. Ya. Nadie te juzgue porque comes. Algunos te van a juzgar porque comes prieta, otros no. Pero hay gente juzgando eso hoy día. Y la Biblia dice, nadie te juzgue en comida. Ya. Porque si fuera por juzgar en comida, ojo, estamos en una zona muy pecadora. Porque según la palabra de Dios, no deberíamos comer mariscos. Si fuéramos religiosos y aplicáramos la palabra de Dios, religiosos, no deberíamos comer marisco. Pero doy gracias a Dios que soy cristiano. Así que venga el marisco. ¿Amén? Pero se da cuenta, hay veces que son religiosos. En Levíticos capítulo 19, no voy a tocar tampoco el tema, pero la gente dice,
Pastor, el Levítico 19, versículo 15, dice que no hay que imprimirse ninguna señal, un tatuaje, nada en el cuerpo, así que está prohibido. Ese no es tema, no estoy tocando ese tema, solo estoy haciendo mención del pasaje que ocupan. Pero el versículo que viene después de ese pasaje dice, y no rasuraréis tu cara. ¿Alguien se afeitó hoy día? ¿Antes de venir? Pecadores. ¿Entiende eso? Yo conozco iglesias cristianas, bautistas, que prohíben la barba. O sea, no quiero entrar en detalle, pero increíble, porque dicen que eso es carnal, es del hombre. Hay tanta cosa. Sí, muchas cosas, hermano. Sí, no comen cerdo. Yo conozco una iglesia bautista que prohíbe teñirse. Está llena de pecadoras este lugar. Bueno, por eso les digo yo que a lo mejor ustedes lo ven como irrisorio, pero es una realidad en muchos lugares donde todavía se vive practicando una religiosidad, donde la gente tiende a pensar sí. Por eso después el apóstol Pablo dio y escribió algunos pasajes específicos para hablar de la alimentación. Y la única vez que el apóstol Pablo dijo, no coman esto, es cuando esa comida era ofrecida a ídolos y que podía hacer caer a una persona, a un nuevo creyente o a alguien que se acercara al Evangelio. Y es la única vez. Pero las otras veces dijo que nadie te juzgue en comida, ni en días de fiesta, ni en días de qué día nos congregamos, domingo, lunes, sábado, nadie te juzgue, todos los días son del Señor. Entonces hoy día nosotros, la pregunta es que hay que cuidarse justamente de ello. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman salutaciones en las plazas. Hoy día se juzga porque uno esté con corbata o sin corbata. Se juzga en muchas congregaciones porque tenga falda o no tengan falda. Y el Señor estaba hablando ahí, ¿quién eran los que practicaban por lo regularmente esas cosas? Los escribas y los fariseos, porque le daban más importancia a eso. Yo creo que la vestimenta es importante, pero más importante realmente es el corazón. Hay mucha gente que se viste muy bien por fuera y tiene un corazón horrible. Pero mira lo que dice, y aman las salutaciones en las plazas, en las oraciones, y las primeras sillas en las sinagogas. No se ofendan ustedes los que están aquí en la primera fila, y los primeros asientos en las cenas. Pero ¿qué dice el versículo 40? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos reciben mayor condenación. Y aquí está hablando de los líderes religiosos que les gustaba ir a visitar hermanas para ir a comer. Yo, gracias a Dios, no. Pero era lo que sucedía en aquellos tiempos. Se aprovechaban del Evangelio y mayor condenación hay. A la noche vamos a estar hablando del día miércoles. No puede venir a la noche, trate de conectarse. Pero hoy día, en estos tiempos, solamente hacerle mención, el día martes es el día que el Señor Jesucristo enfrentó estas controversias y tú las vas a tener. Como hijo de Dios, constantemente te van a llevar a controversia. Constantemente vas a estar entre la espada y la pared para el mundo. Pero no te olvides que el Señor Jesucristo también fue puesto a prueba. Y Él pudo justamente responder. Entonces, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es tu autoridad?
Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Dios porque nos has libertado realmente. Éramos esclavos a todas estas tradiciones, éramos esclavos a las cosas que el mundo ponía como importantes. Pero al final hemos visto que tú justamente todas esas cosas las cumpliste por nosotros. Y fuiste más allá, fuiste que entendiéramos el amor hacia el prójimo, muy similar al amor que te tenemos a ti. Perdónanos, Dios, muchas veces por no hacer lo que dice la autoridad máxima, que es la Escritura. Perdónanos, Señor, porque a veces decimos amarte a ti, pero tenemos conflictos con otros. El día martes, llegando ya a la noche del miércoles, las cosas iban a cambiar para Jesucristo. Se venía enfrentando ya la última cena, pero Él respondiendo para darnos a nosotros esperanza y para darnos muy buena doctrina durante ese tiempo, ese día martes estando en el templo, que la gente al final del día dice que callaron y desde ese día en adelante no quisieron preguntar más, pero se maravillaban de su doctrina. Lamentablemente para ese pueblo, para esa gente, quedó solamente en que se maravillaron de su doctrina, pero no vivieron su doctrina. Por eso, mi hermano, te animo no solo a maravillarte de las enseñanzas, de lo que lees en tu casa, sino a vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque a la final, y el punto crucial durante el día martes fue la resurrección. Porque Cristo dijo que nos iba a resucitar en el día postrero. Mientras tanto, aprende a luchar y a estar firme ante las controversias que el mundo te pone. Y sigamos las pisadas de Cristo, respondamos como Cristo, para poder vencer justamente al enemigo, al maligno. Bendice, Señor, a cada uno. Y gracias te damos, porque si no hubiera sido por ti, nada de lo que hemos dicho o creemos hubiera tenido sentido en nuestra vida. Bendice a cada uno. Y si hay alguien aquí que no realmente todavía tiene su fe en Jesucristo, no te olvides que por obra del Espíritu Santo, Él te puede convencer de que necesitas a Jesús en tu vida. Tienes que aceptarle como su Señor y Salvador. Tienes que rendirte y dejar de preguntarte tantas cosas y solamente aceptar por fe a Cristo como tu Salvador. Gracias, mi Señor. Bendice esta congregación en el nombre de Jesús. Amén.